Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a empezar nuestra escuela de entrenamiento bíblico con este primer tema, la plomada divina, que para mí es un gran privilegio poder exponerlo, poder conversar con ustedes. Y por otra parte, también todos sean muy bienvenidos. Qué bueno que llegó harta gente, eso es motivante también para todos. Y gracias, hermanos, porque yo sé algo, que esto le va a ser de mucha utilidad, como fue para mí de mucha utilidad y lo sigue siendo. Cuando hablamos respecto de este tema, que se relaciona con la santidad y la integridad de vida, la verdad que es un tema de nunca acabar. Estamos, como dicen por allí muchos letreros en internet y en construcción, siempre estamos en construcción, siempre estamos en la obra de Dios, en el taller de Dios. Dios está construyendo algo en nuestras vidas. ¿Es así? Amén. Dios está haciendo algo en nuestras vidas y esta plomada divina justamente se trata de la santificación. No estamos hablando acá de la salvación. La salvación solamente es por fe en Jesucristo. Es solamente por la revelación que Dios tiene a nuestras vidas cuando le conocimos y allí nos marcó con su sangre para poder entrar a la vida eterna y con su Espíritu Santo. ¿Ok? La plomada divina viene posteriormente. ¿Qué pasa cuando uno ya es cristiano, es creyente? Hay obras buenas para continuar en Dios. Un plan divino, que no es algo que tiene que exclusivamente venir revelado de los cielos, está en su palabra. Si usted trajo su Biblia, ahí está el plan divino para usted y para mí. ¿Qué le parece que antes de empezar oremos? ¿Sí? Incline su rostro y vamos a orar. Señor Santo, gracias, Señor, porque tú estás acá, Señor. Eres el más importante, tú, Señor, con tu presencia, con tu espíritu, que nos acompaña, Señor, a leer tu palabra. Señor, vamos a abrir tu palabra, vamos a leerla y necesitamos la guía de tu espíritu, Señor. Gracias, Padre Santo, por todos los que estamos acá, Señor, para aprender de ti cada día más. Queremos agradarte con nuestras vidas, Señor. Queremos que nuestra vida sea un olor fragante que llegue delante de tu presencia, Señor. Queremos tener vidas rectas delante de ti, Señor, y delante de los que nos ven, Señor, para que puedan encontrarte a ti, Señor, que eres un Dios salvador, redentor, justificador. Gracias, Padre Santo, por esa obra en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Señor, e ilumínanos en esta noche para abrir tu palabra y recibir de ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, la plomada divina. Vamos a ir viendo algunos aspectos de esto. La plomada, como a lo mejor alguien no lo sabe, es un instrumento muy simple. Es un instrumento en el que hay un peso, un plomo, como aparece un poquito acá en una de las figuras, y que sirve para algo muy adecuado, para poder construir en forma derecha, en un ángulo recto. Yo traje acá una plomada, no sé si alcanzan a verla, que tiene una cuerdita con un peso, que usted después a lo mejor va a poder verlo. Un instrumento muy fácil, muy simple, pero que es evidentemente útil en lo que es la construcción de cualquier tipo de muro, muralla o lo que se construya en el área de la albañilería. Bueno, Amós 7, del 7 al 9, es algo de que Dios ocupa este instrumento para poder medir a su pueblo, y nosotros somos su pueblo. Así le dice Dios a Amós: me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Dios pone plomada delante de su pueblo. En esta presentación vamos a ver
una introducción a la plomada, definición y propósito de este curso, la plomada de Dios en el Antiguo Testamento, y vamos a ver también algo relacionado con la idolatría cananea o el panteón de dioses cananeos, que nos van a servir mucho también para darnos cuenta de que también en la actualidad existe este tipo de creencias. Veamos la primera parte, la introducción. Están en sus apuntes todas las cosas. Yo quiero dejar un tiempo de preguntas al final, si le parece. Anote la pregunta para que se recuerde y al final vamos a dejar un tiempo y va a retomar lo que usted estime conveniente para preguntar. Bueno, los muros en la antigüedad eran construidos para proteger las ciudades, nosotros lo sabemos. Grandes muros gruesos que daban un elemento de seguridad con respecto a lo que eran los enemigos. El concepto de muro en el Antiguo Testamento es un concepto de protección. Ya desde el Edén uno puede ver cómo en el Génesis Adán fue puesto para que cultivara el jardín, pero también para que lo cuidara, dice la palabra de Dios. Bueno, esta palabra en Génesis 2:15 que dice que tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, la palabra labrar, que es o cultivar, abad, significa trabajar en el campo netamente. Pero la palabra chamar significa no solamente cuidar, sino que más bien hacer un cerco de espinos alrededor del huerto. Ese era el primer principio que nos habla Dios a través de su palabra, que es construir algo para poder proteger un tesoro, que era en este caso el Edén y la obra cúlmine de Dios, el ser humano. Bueno, ¿qué ocurrió? Adán no hizo el cerco, lo sabemos. Y ocurrió que la serpiente justamente apareció en escena y todos ya sabemos lo que ocurre posteriormente, que viene la desobediencia, que fue lo que ocurrió al final en la caída del ser humano. Entonces, la protección siempre va a ser clave para evitar lo que es el pecado, para evitar lo que es caer en algún tipo de desgracia como cayeron los primeros dos seres humanos. Posteriormente se puede ver lo mismo que ocurre con Caín cuando mata a Abel. Recuerdan ustedes que la ofrenda de Caín no fue grata delante de Dios. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante cuando no fue grata la ofrenda a Dios? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Vamos a ver en otra versión, en la versión de Jerusalén, para poder entenderlo un poquito mejor. Mire, es en el mismo pasaje que dice lo siguiente: Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? La verdad que estaba Caín enojado, su ofrenda había sido rechazada y la de Abel su hermano no. Entonces Dios le dice: ¿no es cierto que si obras bien podrás alzar tu rostro? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Mire qué interesante. Es decir, los muros y las puertas en la antigüedad nos ejercían o ejercen una protección. Nosotros también necesitamos un muro de protección espiritual, puertas de protección espiritual y no abrir puertas al enemigo. Bueno, ustedes ya saben lo que ocurrió posteriormente con Caín, que llevó después de esto a su hermano al campo y lo mata allá, y ya vino la desgracia, por supuesto, sobre la vida de Caín. Bueno, pero esto de que el pecado está acechando como fiera que te codicia en el exterior, tiene mucho también que ver con otro versículo que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, buscando puertas, buscando brechas, buscando que usted y yo no hagamos un muro de protección. Entonces la clave que podemos ver es la obediencia que permite ser protegidos por Dios para que levante muros alrededor de nosotros. Mira qué interesante lo que dice Job. La Biblia habla de que Job estaba cercado. Yo lo quise poner acá con algunas figuritas de Job.
Job en realidad es el tipo de persona sufriente, ¿cierto? Todos recuerdan a Job y cómo sufrió. Pero la verdad, la primera parte de Job fue un hombre muy bendecido por Dios. Un hombre que le fue prosperado en todo prácticamente. Vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en vano o de balde? ¿No le has cercado? Mire, ¿no le has cercado? ¿No lo has amurallado? Por eso no puedo tocarle. Porque era un hombre recto y temeroso de Dios. Es decir, la rectitud, la obediencia, el temer a Dios causa que nos amurallemos. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. La palabra cercado, como aparece aquí, a lo mejor no sé si lo alcanza a ver, en hebreo es suk, que significa valla, cerca, cerco o cobertura. Pero si de alguna manera hacemos lo que queremos y no obedecemos a Dios en forma íntegra, botamos los muros o hacemos brechas en ellos, como Caín abrió la puerta al pecado. Dice la Biblia en Proverbios, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que abre brecha en el vallado le morderá a la serpiente. Qué sabio. Por la brecha se cuelan las serpientes. Por tanto, debemos construir bien en obediencia. Bueno, Ezequiel 22, 29, 30, para que podamos entender esta palabra y ver un poquito más respecto del vallado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y dice Dios así, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, muro, y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice Dios, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Qué importante es construir vallado, hermanos, entonces. Construir cerco alrededor de nosotros. Y eso se construye con obediencia a Dios. Gader, acá es la misma palabra de vallado en hebreo, que significa cerco, pared, valla, muro. Bueno, sigamos viendo algunos aspectos. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad después de que fue destruido Jerusalén, allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Si usted lee Nehemías, una de las condiciones que más quería Nehemías una vez que fue restaurado el reino de Israel y ellos vuelven de la deportación de Babilonia, lo primordial era construir el muro. Antes de construir el templo, construir muros para fortificar la ciudad. Y ahí usted va a leer la historia de Nehemías, que hay una serie de enemigos que impiden esta construcción de muros, que tratan de bloquear esta construcción de muros. Al enemigo no le gusta que construyamos muros. Al enemigo no le gusta que construyamos vallados, cerca, que nos fortifiquemos, que nuestras puertas sean cerradas. No le agrada. No le agrada la integridad de vida, porque la integridad de vida encuentra blindaje para poder penetrar. Bueno, definición y propósito. Entonces,
La plomada divina es un estudio sobre el desarrollo de la personalidad nuestra desde un punto de vista bíblico. Dios deja caer su plomada desde el cielo para alinear nuestras personalidades con su propósito, con su voluntad. La plomada es el carácter de Dios. Nosotros somos el muro construido en ese propósito y voluntad. La plomada, como bien lo decíamos, es un instrumento de construcción de plomo que cae amarrado con una cuerda y que señaliza la línea perfecta vertical. Para construir una pared no es simplemente colocar un ladrillo sobre otro, lo sabemos, tiene que ser alineado con una verdadera guía para que no haya desorden y eso sufre una gran pérdida. Por lo tanto, Dios ha establecido claros lineamientos para poder construir nuestras vidas espirituales, su casa espiritual, un templo firme, recto, perfecto en nuestras vidas. Dios pone la plomada para moldear nuestros corazones. La plomada de Dios entonces va a ser absoluta. Nuestro Dios no es un Dios construido a base de los criterios humanos, lo sabemos. Cuando Dios apareció inminentemente en el territorio de Israel, en esta área de donde se ubica Israel en Palestina, es un Dios absolutamente moral. Es un Dios que apareció con criterios muy distintos a los dioses que habían en esos años. Es un Dios que tiene personalidad, es un Dios que tiene carácter, es un Dios que exige al ser humano, es un Dios que de alguna manera quiere que el ser humano se moldee a sus principios. No es un Dios inventado a nuestra flexibilidad humana, a nuestra forma humana, ni a nuestras debilidades humanas. Dios es Dios. Y su forma de ser es absolutamente moral. Hay gente que no le agrada y hay gente que le agrada. Como nosotros los seres humanos. Hay gente que a nosotros nos agradan y a otros que le causamos desagrado. Pero somos individuales. Dios es individual y Él no va a cambiar, aunque la humanidad busque que cambie. Él es Dios. Bueno, la plomada entonces va a ser el propósito de Dios en nuestras vidas, absoluta, confiable para construir una obra en Dios en nuestras vidas. La plomada de Dios es para mí un absoluto, va a ser indiscutible. No podemos discutir con Dios. O hacemos su voluntad o no lo hacemos. Si hacemos su voluntad, Él nos bendice, nos protege, nos amuralla, bendice la obra de nuestras manos como hizo con Job, multiplica nuestra ganancia como lo hizo con él y como lo ha hecho con muchos personajes bíblicos. Si le desobedecemos, Dios nos deja libre para poder hacer nuestro propio propósito, pero también con la responsabilidad que significa hacer nuestro propio propósito. Nos caen nuestras murallas, agrietamos, abrimos puertas y entra el pecado, entran los problemas, entran las enfermedades, entran las desgracias, entran las dificultades. Dios quiere proteger a su pueblo y la única forma es amurallarnos a través de la palabra. La Biblia dice en 1 Corintios 3:10, no lo voy a leer casi todo, pero alguna parte, dice que Dios puso un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Y sobre este fundamento cada uno de nosotros sobreedifica en él de acuerdo a los materiales que quiera construir. Algunos van a sobreedificar con oro, plata, piedras preciosas y otros con madera, heno y hojarasca. Cada uno va a hacer la obra que quiera sobre su vida cristiana, pero al final de cuentas la prueba o el fuego la probará. Las dificultades de la vida probarán nuestra construcción espiritual. Si alguno se quemare la obra, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, pero así como por fuego. Lo que le quiero decir, no se trata de que nos vayamos a condenar, hermanos queridos. No se trata de que el cristiano que no obedece la palabra de Dios sea condenado. No, como los judíos recordarán que fueron libertados de Egipto, aquel hebreo que ya estaba en el desierto con Moisés liberado, no quiere decir de que si él ya no quería obedecer a Moisés, tenía que volver a Egipto. No
no volvía, pero seguramente moriría en el desierto. Libre, no esclavo como era antes cuando estaba en Egipto, pero moriría o se enfermaría, como les pasó a varios ejemplos bíblicos, tenemos por montones. Exactamente ocurre igual con el creyente. El creyente puede, ya salvado, construir su vida espiritual en obediencia o en desobediencia, lo sabemos. Es una elección de cada uno de nosotros. Si elegimos no obedecer a Dios, no podemos culparle después de las dificultades que podamos tener. Bueno, ¿qué más dice la Biblia al respecto? A fin de, en Efesios 4, 12, 16, que siempre vamos a estar edificándonos, hermano. Este término de construcción está siempre en la Biblia. Nosotros fuimos llamados para que seamos edificados, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la estatura? El varón perfecto. Mire, nuevamente habla de varón perfecto, obediente, a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Cristo es nuestro modelo. Ese es el modelo de fabricación para el creyente. Dios quiere transformarnos a la moldura de Jesucristo para que crezcamos en amor. Estoy leyendo entre medio, edificándonos siempre en amor, mutuamente, cada uno miembro. Entonces, la plomada de Dios en el Antiguo Testamento. Yo creo que usted debe tener varias preguntas a lo mejor anotadas. Anótelas. Vamos a entrar aquí a ver lo que dice el Antiguo Testamento al respecto. El Antiguo Testamento vamos a encontrar de que tiene varios parámetros, hay parámetros generales de cómo el creyente debe llevar su vida cristiana. A pesar de ser del Antiguo Testamento, generalmente muchos cristianos me he encontrado que dicen de que el Antiguo Testamento quedó en el pasado. No malentienda a Dios. Nosotros somos el Israel actual, lo mismo que fue el Israel pasado. Nosotros fuimos sacados de Egipto, tipo de mundo, y fuimos llevados a un nuevo pacto con Dios, el pacto que en figura ellos también recibieron en el monte Sinaí. Incluso Hebreos habla de que nosotros ya no estamos en las órdenes de ese monte Sinaí donde existían los relámpagos y los truenos, sino que ahora estamos en un monte nuevo. Pero somos llamados también a un pacto de santidad, a un pacto de ir siendo perfeccionados, edificados en el modelo que es Jesucristo, que es la plomada al final de cuentas de Dios en nuestra vida. Bueno, la plomada de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué habla el Antiguo Testamento respecto de lo que Dios quiere para el ser humano? Esto es absoluto y lo más hermoso, hermano, que es único en el Dios de Israel. Hace miles de años atrás, todos los pueblos la gran mayoría de los pueblos eran politeístas. Muy pocos pueblos contados eran monoteístas. Solo Israel en el Medio Oriente era monoteísta, creía en un solo Dios y a ese Dios quería servir. Es el caso de este pueblo que llega y que podemos ver por la revelación del Antiguo Testamento de que ese Dios monoteísta, este Dios maravilloso, les entrega estos mandamientos que los vamos a analizar. Entonces, en el Antiguo Testamento, la plomada de Dios, lo que Él quiere para el ser humano, se ve reflejado en los 10 mandamientos. Lo vamos a ver en Deuteronomio y en Éxodo, pero en Deuteronomio también aparece una serie de mandamientos posteriores, que es importante que el cristiano hoy en día lo filtre a través del Nuevo Testamento para poder realmente realizarlo en su vida cotidiana. Es verdad que en el Antiguo Testamento hay muchas leyes que tienen que ver con las ceremonias judías, hebreas, que nosotros no hacemos. La circuncisión, las fiestas hebreas, no las realizamos ya. Son figura de lo que ocurrió en Jesucristo y el cumplimiento que Él hizo. Pero hay otras cosas que sí debemos cumplir. Miren, vamos viendo. ¿Debemos obedecer los 10 mandamientos nosotros ahora cristianos? ¿Qué dijese Jesucristo? No penséis que he venido para abrogar la ley. O los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y si Él la cumple, ¿cuál es nuestro norte también? Cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así dicen los 10 mandamientos. Veámoslo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Para adorar. No, Dios no quiere ser invisible. Primer principio, a Dios se le adora en espíritu, hermano. Por eso aquí no hay ninguna foto de Dios, ni de Cristo, ni escultura. Oye, hermano, esto tiene más de 1600, 1700 años. 2700 años, perdón, 2700 años. No te inclinarás a ellas, a esas esculturas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. No le gusta la competencia a Dios. Sí, no le gusta, no le agrada. Quiere que lo amemos como a Dios, a Él solo. No hay dos dioses, ni tres, ni cuatro, ni dioses menores. Él solo es suficiente. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero ojo, y que hago misericordia a millares. Esto está hablando de generaciones, hermano, ¿eh? Cuando uno hace maldad, mucha maldad como esta anterior, Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando uno hace el bien y lo obedece, hace misericordia a millares de generaciones. ¿Sí? Usted puede bendecir a sus tatara nietos. Porque usted obedece, porque es perfecto delante de Dios. Sí, hermano. A los que guardan, aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No, con mi nombre no se juega. Yo soy en serio. No soy ni Superman ni el Hombre Araña. No, yo soy en serio. Así de grave. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová Dios te ha mandado. Mire, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey. Nada. Animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descansen tus siervos y tu sierva como tú. Mire, en la primera parte de los 10 mandamientos, Dios habla de sí mismo. ¿Cómo es Él? Y lo que le gusta a Él. La otra parte habla de cómo quiere que yo viva en descanso. Nosotros sabemos al respecto del sábado, digamos, del día de reposo, sabemos que Cristo es nuestro reposo. Esto hay que pasarlo por el Nuevo Testamento. Sabemos de que ya en el Nuevo Testamento no se obedecía lo que eran los sabbat, porque el real reposo es Jesucristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero sí también, hermano, es bueno tener un tiempo de descanso, de preocuparse de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra vida y poder descansar. Yo no le digo que guarde el sábado. Nosotros lo guardamos en el culto. No le digo que guardamos el sábado, pero sí de que usted tenga un tiempo también para sí. Mire, esto está hablando Dios primero, este mandamiento habla de mí. Descansa, tu cuerpo necesita descanso. En el alma, Jesucristo. En tu espíritu, las promesas mías, pero tu cuerpo también necesita descanso. Escoge un día donde no hagas nada, duerme, descansa, reposa. No trabajes ese momento. Es bueno. Tú eres importante, yo soy importante.
Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte. Reposa, guarda el día de reposo. Ahora viene el prójimo. Dios, yo, el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, nuestros primeros prójimos. Los primeros, papá, mamá. Porque Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien. Primera promesa. Hónralos y te va a ir bien. No matarás. Porque los otros seres humanos son igual que tú. Y tú y los otros seres humanos son imagen de mí, dice Dios. Sí. Sí. No cometerás adulterio. Para Dios es sagrado el matrimonio. Sí. Sagrado. No hurtarás propiedad privada. No le hagas a tu prójimo lo que no te agrada que te hagan a ti. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No mientas, sé veraz. No codiciarás las cosas de tu prójimo. Son de él. Ni siquiera las desees. Hay otras cosas. Hay miles de cosas que he creado. Las de tu prójimo no, son de él, su propiedad. La mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, su tierra, su siervo, su sierva, su buey, su asno, su auto, su mansión, su piscina, sus vacaciones. Ni ninguna cosa de él. Buena plomada esta. ¿Cómo estamos con los 10 mandamientos? No he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y el que enseñe la ley, dice más adelante, no lo leímos esa parte, y enseña a otros la ley, será llamado grande en el reino de los cielos. Y el que no enseñe la ley será llamado pequeño en el reino de los cielos. Qué importante es la ley. Bueno, vamos a hablar sobre el panteón cananeo. El panteón cananeo es importante poder conversar al respecto de los dioses cananeos, que era la región donde Dios prometió a Abraham que iba a situar su pueblo, que iba a situar la promesa que todos sabemos que iba a multiplicar por generaciones a la descendencia de Abraham y de todo el pueblo de Israel. Cuando los judíos llegaron y cuando Abraham llegó, existían pueblos acá. Pueblos que tenían diversos dioses. Vamos a ver los más principales del panteón cananeo y es importante hablar sobre ellos porque va a poner la diferencia de lo que recién vimos. El celo, ese Dios único, esa cultura monoteísta contrastada con una cultura politeísta, pero no solamente politeísta, sino cargada de mucha maldad, de mucha degeneración, de mucha perversión, que va a llevar el contraste de lo que significa un Dios moral a dioses inmorales. Bueno, lo primero que vamos a ver respecto a los dioses cananeos, que están resumidos acá, son 3 dioses típicos cananeos y los más importantes. Por una parte está Baal, con sus distintos apellidos, Baal Peor, Baal Judá, Baal, etc. Está Acera y está el dios Moloc. Bueno, estos dioses, como lo vamos a ver, eran absolutamente sexuados. Permitían un libertinaje sexual muy grande para sus adeptos y además habían sacrificios humanos ofrecidos especialmente a Moloc. Bueno, el primero de ellos es Baal, que es muy conocido en nuestras Biblias. Cuando usted abre el Antiguo Testamento va a encontrar siempre al Dios de Israel batallando con Baal. A Baal entrando al culto de los judíos, reemplazando incluso el templo, usando incluso el templo de Jehová colocado por Salomón, cuando Israel degeneró en su comportamiento, cuando Israel se olvidó de Dios, cuando Israel se separó de Dios, los baalistas
progresaron en el culto hacia las tribus de Israel y hacia el pueblo de Israel. Baal, vamos a resumir esto, usted lo tiene en su apunte, lo va a poder leer en detalle. Yo lo invito para que pueda entrar a las páginas de Wikipedia o Internet y pueda leer un poco al respecto. Estos dioses todavía son adorados en algunas partes, ocultamente, siguen siendo adorados. Incluso no se extrañe si encuentra en nuestra ciudad de Santiago alguna escultura o algo referente a estos dioses babilónicos o cananistas. Bueno, Baal era hijo del dios El. El, la verdad, tiene que ver un poco con Jehová Dios también, en el sentido de que los cananeos pusieron en el panteón de ellos, pusieron también al dios judío o al dios de Israel. Lo mezclaron un poco con sus dioses, creando como un dios entre Jehová y un dios un poco de ellos, con su cultura. Bueno, se supone que él, junto con Asera, tuvieron a su hijo que era Baal. Baal era representado, como aparecen aquí las figuras que usted va a poder encontrar en internet, como un joven guerrero, pero también como un toro joven, un becerro. ¿Se acuerda cuando los hebreos llegaron al monte Sinaí y mientras Moisés subía a hablar con Dios, el pueblo creó con las zarcillos y aros y anillos de oro, crearon un becerro para poder adorarle? Y en realidad Moisés después cuando llegó se enfureció tanto que quebró las tablas de la ley. Dios le dijo: apártate porque los voy a quemar a todos y te voy a poner en un pueblo mejor que este, un pueblo digno de tu liderazgo. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés se puso en el medio, como bien decía en un profeta, se puso como brecha, una vida obediente, una vida santa, una vida ecuánime de la cual vivía Moisés en obediencia, fue un muro blindado en el cual Dios se dio y no lo destruyó, porque Moisés era un hombre santo, un hombre de Dios. Cuando hay un hombre de Dios que se coloca en la brecha que Dios ha hecho para destruir algo, Dios recurre a misericordia. Hermano, qué ejemplo más grande. Sí, nosotros somos esos hombres y esas mujeres que tenemos que ponernos en la brecha y decir: Señor, ten misericordia de este pueblo que no te agrada y que por el contrario te desagrada. Bueno, justamente el becerro de oro era tipo de Baal. Bueno, Baal era un dios, por otro lado, que tenía que ver con los cultivos, un dios de la fertilidad. Es por eso que cuando los agricultores querían una buena fertilidad para sus campos, para su ganado, lo que hacían ellos es que se juntaban a las sacerdotisas de Baal, que eran prostitutas. Y de esa forma ellos adoraban, de esa forma al relacionarse sexualmente con ellas, permitían de que sus campos, sus bienes, su ganado se multiplicara. Es por eso que habían, como aquí aparecen, se celebraban ritos de fertilidad licenciosos, caracterizados por orgías sexuales desenfrenadas. Cuando el pueblo hebreo llegó a Canaán y veía esto, se espantaban. Ellos tenían un Dios moral que les hablaba que no tenían que adulterar, que les hablaba de que tenían que tener solamente a Él y amarle a Él, que les hablaba que no podían tener imágenes ni esculturas. Y estos cananeos tenían, además de adorar ídolos, tenían fornicación y adulterio a plena luz del día. Bueno, ¿qué más? Moloc. Aparece en varias partes de la Biblia respecto de los sacrificios humanos. Aquí vamos a encontrar que Moloc era un dios que se está relacionado no solamente con los cananeos, sino también con los fenicios, cartagineses y sirios. Era considerado un símbolo de fuego purificante. Este dios, que también usted puede ver el nombre Moloc, que significa rey, Melec, Abimelec, todos los que terminan en Melec tienen que ver con reinado, con reyes en la Biblia. Moloc era representado generalmente con una figura humana, con cabeza de carnero, con cachos, es decir, sentado en el trono con un instrumento de poder, como era un cetro
o algún tipo de vara como rey. Es muy similar a lo que nosotros podríamos decir una figura del diablo. Usted sabe que el diablo generalmente se le pinta con cachos, con cola, y en vez de tener un cetro tiene un tridente, ¿cierto? Con el cual, bueno, pincha las almas humanas. Bueno, usted sabe que eso es netamente una figura mito del diablo. El diablo es un espíritu que sabemos ahora que no tiene este tipo de forma. Pero era tan diabólica la adoración a Moloch que en realidad se conservó su imagen hasta este tiempo. ¿Por qué? Porque Moloch era el dios de los sacrificios humanos. En ese sentido se le presentaban todo tipo de seres humanos para ser quemados. Y prefería por lo general guaguas nacidas de pocos días, porque es donde ellos creían que de alguna manera estaban mayormente impregnados de materia divina. ¿Cómo lo hacían esto? Esta era una figura enorme de grande. Moloch era un dios que lo hacían de metal, gigante, con brazos articulados. Y lo que hacían es que lo calentaban al rojo vivo y todo el pueblo se ponía delante de él y las mujeres que entregaban a sus hijos lo ponían en unos brazos articulados que cuando los colocaban caían a través de estos brazos a su boca, que los consumía totalmente y eran quemados vivos. El griterío era tan grande que ellos tuvieron que colocar gente que tocara flautas, trompetas y todo tipo de música para no escuchar los aullidos y los dolores de los niños que eran quemados. En la Biblia aparecen sin número de gente que dio a sus hijos, hebreos, judíos, que dieron a sus hijos a este dios Moloch. Asera. Asera se supone que era la esposa de él, de la cual tuvo a Baal. Pero la literatura cananea nos habla de que Asera también posteriormente se juntó con su hijo, es decir, tuvo relaciones sexuales incestuosas con su hijo Baal, de la cual resultaron varios otros dioses. Pero la cosa importante de Asera era que era una diosa de la fertilidad, del amor sexual y una deidad principal de los cananeos. Asera tenía sacerdotisas que ejercían la prostitución al aire libre y varones, hombres homosexuales que también ejercían la prostitución. Es por eso que la Biblia también habla respecto de la homosexualidad y la idolatría juntamente. Estaba muy relacionado el homosexual con la idolatría por esta situación de los sacerdotes y sacerdotisas de Asera. Aquí aparecen varias figuras de Asera que yo quise poner, que están en internet. En esta foto se ve a Asera en el medio con dos animales. Aquí no crea que está haciéndole cariño a los animales, en realidad está teniendo una relación sexual con estos animales. La verdad que los cananeos en este sentido eran bastante más libertinos y un poco degenerados al respecto, como usted puede ver. Bueno, estos dioses que todavía hay ciertas culturas que los poseen actualmente, de alguna manera transformados, pero siguen siendo de alguna manera también adorados, estaban cargados de sexualidad y de crueldad. Mire, yo le podría decir que hoy en día vivimos en un mundo muy parecido. No es muy diferente entre Israel y los cananeos y entre nosotros y el mundo. Mientras el mundo vive con un libertinaje sexual en la cual el amor libre está como filosofía, no es algo nuevo. Sí, los cananeos lo practicaban. Las orgías sexuales, la misticidad mezclada con la sexualidad. Moloch, aunque desapareció a parecer ser, todavía existen muerte de niños. Sí. Abortos, abusos y crímenes en contra de mujeres. Sí, crímenes familiares. Asesinatos, etcétera. Desaparecieron estos dioses cananeos, pero sus espíritus no han desaparecido. Se han transformado en otras cosas, pero siguen estando en nuestra sociedad. Y nosotros
somos ahora el Israel de Dios, ¿cierto? Llamados a vivir una vida diferente, a un Dios moral, a un Dios único, celoso, que le agrada que tu vida sea recta y que la mía también, para protegernos, para bendecirnos, para multiplicarnos. ¿Qué pasó con los cananeos? La Biblia dice que Dios los sacó de la tierra. Incluso habían ciudades en las cuales los judíos tenían prohibido vivir. Tenían que destruirla completamente, absolutamente. Hubo ciudades que los judíos ocuparon, como Jericó, por ejemplo. Destruyeron los muros, la ocuparon. Fue tomada como una posesión hebrea, judía. Varias ciudades pasaron igual. Pero hubo ciudades en que Dios no permitió que ellos vivieran. Que la gente estaba tan manera contaminados con el pecado sexual e idolátrico que Dios hizo que las quemaran completas, que las pulverizaran y que nadie podía vivir allí. Como que el pecado se transmitió incluso a la tierra, como cuando Dios habló con Caín y le dijo: la tierra, la sangre de Abel tu hermano, me habla, me dice que tú lo mataste. Hubo ciudades en las cuales fueron asesinados muchos niños, en que Dios no permitió que su pueblo viviera en esas ciudades. Tenían que ser absolutamente destruidas. Sodoma y Gomorra es un caso antiguo incluso a los hebreos, porque fue en el tiempo de Abraham. Pero en la conquista hebrea de Canaán, ciudades habitadas y otras no, pulverizadas. No se puede vivir allí. Hay muchos lugares, hermano, que Dios hoy en día no permite que la gente viva allí. Sí, lugares que no, mejor no vivir. Si se va a comprar casa, pensémoslo bien y digamos: Señor, ¿esta será? Sí, tiene que ser de bendición y no de maldición, ¿cierto? Bueno, todo lo que hagamos, hermano. Para resumir, todo el Antiguo Testamento se ven importantes principios para seguir en nuestra vida cristiana, validados por el Nuevo Testamento. Los ejemplos a seguir y a no seguir del Antiguo Testamento son dignos de considerar e incluso son aconsejados por los escritores del Nuevo Testamento que debemos seguir o que no debemos seguir. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, personajes todos del Antiguo Testamento, así como de Samuel, de los profetas, que por fe, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros, dice Hebreos, Nuevo Testamento. Ejemplos a seguir, ejemplos a no imitar. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú entre nosotros, que por solo una comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hebreos, hablando en un pueblo creyente de nuestra era. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Eso es por el día de hoy respecto de la plomada divina. Yo no sé si habrán algunas preguntas, yo sé que ustedes pueden...